Indispensable conocer nuestros derechos, indispensable para poder conocerlos y poder exigirlos, sin duda. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Hola, Pati. ¿Te gustó el cambio? Ay, sí, ya cambié. No, ya de ser clásico a indispensable. No, ya está más compromiso. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Con qué nos vamos hoy? La tercera parte. Ya, la tercera y última parte de las sucesiones. Sucesiones. Sucesiones testamentarias, que es cuando uno hace su testamento. Ya vimos qué tipos de testamento hay, quién puede hacerlos, a quién le puedo heredar y cómo puedo tener la tranquilidad de llegar, que mis bienes lleguen a las personas que yo quiero. Y pues ya para terminar, quiero resaltar algunos puntos importantes y necesarios que sepan todas las personas. Hay testamentos nulos. Puede existir testamentos nulos. Un testamento nulo puede ser si a ustedes los obligan a que hagan sus testamentos a través de violencia, que alguien quiere ejercer violencia en contra de ustedes, tienes que dejarme a mí la casa porque si no voy a matarte a ti, voy a matar a tu esposo, a tus hijos. Ese testamento, si ustedes lo hacen, no tiene validez para que ustedes se sientan seguros. ¿Y cómo van a saber que me obligaron? Si termina esa situación de violencia, o sea, yo puedo ir, hago el testamento ante el notario y si digo, ok, se lo dejo todo a Patricia Kelly, porque termino esa situación de violencia. Porque me tengo aquí con un puñal. Termina esa situación de violencia, puedo acudir ante el notario y a las autoridades para decir ese testamento fue hecho a base de violencia, por lo tanto no puede ser válido. Tampoco va a ser válido cuando te lo digan en secreto. ¿Cuántos hay que dicen, es que a mí mi mamá me dijo que la casa era mía, ¿no? Que en cuanto se muriera, mi casa. Y todos ustedes, hermanitos, se van. A mí me dijeron de otro que decía, a mí la casa es mía, mi papá me la regaló. ¿Cuándo? Un día de mi cumpleaños. Y ya, no, entonces, ¿qué hay? Necesitamos papel, ¿verdad? Eso. Plasmada la voluntad, que les digan misa, ¿no? La casa es mía porque me lo dijo un día o me lo escribió en un papelito. O que ese estuvo bien bueno, el del día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Tampoco es válido. Y también van a ser nulos los testamentos que no se aclara la voluntad, que van con el notario y que le diga, oiga, que usted le deja sus bienes a su hijo. No. O sea, tiene que dejarse clara la voluntad o que sean captados a través de fraude. Es decir, que a lo mejor llevan a ustedes, le dicen, mira, abuelita, que te voy a llevar con un señor ahí enfrente del señor, tú le dices que me quieres regalar la casa, pues eso tampoco va a ser válido. Como ya les había dicho, es su voluntad y ustedes tienen la facultad de decidir a quiénes les van a dejar sus bienes. A ver, espérame, Nancy, yo tengo que decir, sí, mi casa se la dejo a mi hija. Exacto, mi hija que se llama fulana de tal. O sea, así verbalmente, ante el notario se expresa la voluntad de a quién quiero. Y mi carro se lo dejo a mi nieto, José Antonio Pérez López. Y cabe una pregunta. Ya nos explicaste que hay quien no puede dictar su por situaciones que no son posible que hable, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy consciente de toda mi actividad, de todo mi ser, pero tengo una dificultad para hablar? ¿Cómo le haría yo? Lo puedo manifestar por escrito, en presencia de testigos y ante el notario. Ante el notario, ahí se vale. Ahí está mi voluntad. O si no oigo bien. Con un traductor de señas, pero ante el notario. Perfecto. ¿Ok? Sí, no, nada de que van a poner ahí rellenitos. Exacto, ni dejar hojas en blanco, porque ahí puede alguien meter eso otra cuestión. Lo enseñaste, ¿no? La vez pasada. La vez pasada. Muy bien. Y también otra cosa importante es una figura que aparece muy constantemente en los testamentos, la albacea. ¿Qué es esto, ¿qué es eso? ¿No? Muchos dicen, voy a dejar mi albacea. ¿Y qué es la albacea? Pues la albacea es la persona que ustedes van a decidir para señalar en el testamento que va a ser la encargada de administrar sus bienes y hacer que se cumpla su voluntad al momento de abrir el testamento y repartir los bienes. La albacea, en un sentido romántico, es la guardiana del testamento, de la voluntad. Entonces, yo puedo señalar a una persona, si tengo varios bienes, digo, la albacea de esos bienes y que los va a administrar va a ser Patricia Kelly. ¿Y qué se necesita para ser albacea? Cualquier persona puede ser albacea. Yo elijo a la persona que yo quiero que sea la administradora de mis bienes. La ley nos señala que hay personas que no pueden ser,
porque son jueces o magistrados. Ellos no pueden ser albaceas o que hayan sido condenados por algún delito en contra del patrimonio, robo, ¿no? Entonces ahí tampoco podría ser albacea, o que ya los hayan removido de ese cargo anteriormente por una mala administración de los bienes, ese tampoco puede ser albacea. Pero yo puedo decidir a qué persona le voy a dejar el cargo de albacea en mi testamento. Y una vez más, saquen una copia de su testamento, dénselo a la persona que va a ser su albacea o dénselo a la persona que más confianza tengan para que al momento de que ustedes ya no estén aquí, tengan la tranquilidad de que su voluntad se va a cumplir cuando abran el testamento. Cuando se abre el testamento, cuando una persona ya muere y entonces se acude ante el juez de lo familiar o al notario con el acta de defunción y se dice, fulana de tal o fulano de tal falleció, aquí tengo el acta y tenemos copia del testimonio donde obra su testamento, para que entonces ahora sí los herederos puedan ya allegarse de los bienes. ¿Este testamento, si fue hecho frente a un notario, tendrá que abrirse frente a un notario? Se puede abrir ante el notario o ante un juez de lo familiar, pero pues si ya lo hicieron ante el notario, es más fácil ya ante el mismo notario que realizó mi testamento, ante él lo abro y él ya sabe todo el procedimiento que tengo que hacer. Nos explicabas, me parece que en la primera sección, que podía yo dejar escrito de propio puño y letra mi testamento. Ese testamento que yo hice para mí, ¿se lee en qué condiciones? ¿También frente a un juez o nada más acá chiquito entre la familia? También ante un juez o ante el notario. Bien. Porque dijimos que había dos maneras. Yo lo puedo escribir, pero se lo dejo al notario o lo escribo y lo resguardo en el Archivo General de Notarías. Entonces es importante que al momento de morir tengan su acta de nacimiento. Acta de defunción de la persona y ya muestran el testamento. Y otra cosa importante, ¿qué pasa con las deudas del difunto? Ay, ¿qué pasa? Pues ahí les va. Las deudas del difunto con los bienes de la herencia se va a hacer frente a esas deudas. Con los bienes que él haya dejado se van a utilizar para hacer frente a esas deudas y va en orden. Primero, tenemos que hacer frente a las deudas que se hayan quedado por motivo del fallecimiento o de la enfermedad que haya arrastrado. Hospital, farmacias, renta de equipo, funeraria, etcétera. Se pagan esos. En segundo lugar, vienen todos los de las cuestiones alimentarias. Si tiene un hijo menor de edad y si no lo dejó en el testamento, o si tiene un hijo mayor de edad pero con alguna discapacidad, o a la cónyuge que no tenga bienes para poder vivir de una manera, como ya lo habíamos dicho, si no tengo los bienes suficientes. No estoy jubilada, todo el tiempo me dediqué a la casa, no tengo trabajo, no tengo bienes. Sí. También con la parte de la herencia se les debe de dar una porción para que ellos puedan tener una vida digna. Muy bien. El SAT. Las cuestiones de impuestos van en tercer lugar. En tercer lugar. Y en cuarto lugar van todos los demás acreedores, tarjetas de crédito, si hay, bancos, hipotecas, todos ellos también se les debe de cubrir con los bienes de la herencia. Ya lo último que queda, pues ya los herederos lo van a hacer ya parte de su patrimonio. Nunca los herederos van a pagar con su dinero, nunca. Va a ser con los bienes de la herencia que ustedes hayan dejado. Hay una pregunta de Margarita Galvez. Sí, está por aquí Margarita Galvez. Sí, pero la voy a leer en su lugar. Gracias, Margarita. ¿Cómo se resuelven los problemas familiares por testamentos? Saber cómo rescatar parte de la herencia. Hay 5 testamentos falsos. Pues como ya dijimos, el testamento válido es el último y el que se haya hecho con las formalidades que señala la ley. Eso de testamentos falsos, pues no podríamos ahí tener como si esa hubiera sido la voluntad de la persona cuando es falso el testamento, que me imagino que a lo mejor fueron captados por violencia o por fraude. Esos testamentos no valen. Los válidos son los que se realizaron ante las formalidades que la ley nos dice, y como ya dijimos, ante un notario. Y el último es el que vale. El que vale. Y otra pregunta de Guadalupe Figueroa, ¿qué hacer en caso de maltrato al adulto mayor?
En caso de maltrato adulto mayor, como ya lo habíamos señalado, se puede acudir, hay diversas instancias, la Fiscalía Especializada para Personas Adultas Mayores, ahí como ya dijimos, puede ir la persona que está sufriendo el maltrato o puede ir alguien más o incluso hasta una denuncia anónima. Y recuerden que si se acude a la Fiscalía, va médico, va policía de investigación, también va trabajo social y psicólogos para atender lo que está sucediendo en esa situación. Y eso es muy importante. Y la otra pregunta, ¿qué hacer cuando se abandona a un adulto mayor? El abandono de adulto mayor también ya es, como les dije, que es delito, se puede acudir igualmente a la Fiscalía o se puede promover un juicio de alimentos ante un juez de lo familiar. Pero lo ideal sería que se acudiera a la Fiscalía con las instancias correspondientes, a las autoridades, para que ellos tomaran cartas en el asunto. Quiero, Sí, adelante. Algo rápido, recordarles que en septiembre es el mes de testamento. Eso es. En esa fecha los notarios, como tip se los dejo, sacan muy buenos descuentos que ustedes pueden utilizar en esa época, en septiembre, mes del testamento, algunos hasta del 50 y 60% de descuento para que ustedes puedan acudir ante notario, hacer su testamento y ya tengan la certeza y tranquilidad de que después de su muerte no van a dejar problemas. Y hoy, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, fíjate que investigamos la primer notaria que tuvo México. 1952, una mujer del Estado de México, Albertina Ezeta Uribe, fue la primer notaria que tuvo México. Hoy, que es Día Internacional de la Mujer, se los dejo. Excelente, pues un agradecimiento por este dato, es una aportación muy buena para este día y les recordamos que sus dudas, sus preguntas en torno al área de los derechos son bien recibidos en nuestro programa. Nancy ha estado haciendo una labor titánica contestando los que son posible contestarse vía correo electrónico, pero si no, muchos los podremos traer como casos a nuestro espacio. Será un placer recibir sus observaciones. Por ahí va a aparecer, ahí ya está el correo a donde nos pueden, donde se pueden comunicar, enviar sus preguntas, sus dudas, y aquí Nancy estará lista para resolverlas. Muchísimas gracias a ti, muy Pati. amable, gracias Nancy. Regresamos, volvemos en unos minutos. No, pero ya me acordé, nos toca música y vamos, nos toca antes de la música nos toca ir a la sección de Mi Persona